Se dice que alrededor del mes de marzo del año 203, 205 de nuestra era, el emperador romano Septimio Severo puso una ley, un edicto, que prohibía a las personas convertirse al judaísmo y al cristianismo. Hacerlo suponía ser arrestado y eventualmente llevado al martirio. Entre los más famosos martirios de esa época está el de 5 jovencitos, entre ellos una jovencita llamada Perpetua y Felicidad. Ella tenía un pequeño bebé a quien estaba todavía amamantando. Felicidad estaba embarazada. Y a los otros muchachos los echaron donde las fieras y a Felicidad y a Perpetua los pusieron delante de un toro salvaje. Y el toro comenzó a cornear a Felicidad y a Perpetua. Ellas podían negar su fe y salvarse de eso. Ellas no lo hicieron. Hay un relato que dice: cuando Perpetua fue corneada y lanzada en alto, sencillamente se ciñó más estrechamente su vestido deshecho sobre sus carnes expuestas. Y escuche lo que ella dice. Y ella pidió que le permitieran recoger su cabellera, o sea, amarrarse el cabello, estaba suelto, amarrarse el cabello. Porque la cabellera suelta, como se la habían dejado, era señal de duelo. Y para ella, este era un momento feliz. Yo quiero que meditemos un poco en esta tarde, en los próximos minutos, acerca de esta clase de fe de una mujer piadosa, que no le tiene miedo a nada. Yo le pido al Señor que las mujeres, damas, jovencitas de día de adoración, se embellezcan con la mansedumbre y la ternura, pero que no sean cobardes, que sean fuertes. Y esa fortaleza debe residir en su fe en el Dios que las ha salvado. Ya vimos que Primera de Pedro 3 no solo es una descripción de la esposa cristiana, sino también la descripción de toda mujer piadosa, sea casada, viuda, soltera, joven, adulta, anciana. Y habíamos visto que hay 3 cosas que tenemos acerca de la mujer piadosa en este pasaje. Habíamos visto que este pasaje de alguna manera nos presenta las características de la mujer piadosa, la hermosura de la mujer piadosa y lo tercero, la fe de la mujer piadosa. Las características, habíamos dicho, es la pureza, ¿verdad? Casta y respetuosa, la pureza y el respeto. La mujer piadosa es pura, pero también es reverente, es respetuosa, no contumaz, insumisa. Y su hermosura tiene que ver con su afabilidad y su apacibilidad. O, para decirlo más sencillamente, su hermosura tiene que ver con su ternura y con su mansedumbre. Eso es lo que dice Pedro en este pasaje.
Ahora vamos a ver la fe de la mujer piadosa. Versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí nosotros tenemos, versículos 5 y 6, a Pedro poniendo el ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento. Y él les dice, ellas también se sujetaban y tenían respeto por sus maridos. Al punto que dice que ella obedecía a Abraham, hablando de Sara, llamándole Señor. Ahora, quiero explicar brevemente, no es que Sara le decía a su esposo, a Abraham, Señor Abraham, porque yo he tenido no sé si la dicha o la desdicha de escuchar a hombres decir, tú me deberías llamar Señor porque Sara llamaba Señor a Abraham. Eso es una errónea interpretación del pasaje. El texto no dice que Sara le decía, Señor Abraham, no. Si usted lee donde está el pasaje, es Génesis 18:12, ella piensa algo y dice, ¿será que tendré deleite siendo mi Señor ya de edad avanzada? Hablando de Abraham. Ella tenía tal reverencia por Abraham que ella se dirigía a él en su pensamiento como su Señor. Ahora bien, Pedro menciona a las mujeres del Antiguo Testamento, en este pasaje, y a Sara en particular, para animarlas en dos maneras. Primero, para ayudarlas a ver que este ha sido el llamado para las hijas de Dios de todos los tiempos. Las mujeres piadosas, amantes y reverentes de Dios se han comportado con sujeción, respeto y con mucha reverencia desde tiempos antiguos. Pero también les menciona a las mujeres del Antiguo Testamento y en particular a Sara para que tengan un modelo cómo hacerlo. Al mencionar a Sara y a estas mujeres, ofrece a las mujeres cristianas de todos los tiempos un ejemplo a seguir o un modelo a imitar. Pero habíamos dicho que de este versículo o de estos versículos vamos a tomar lo que es la fe de una mujer piadosa. ¿Por qué decimos la fe de una mujer piadosa de este versículo? Por lo que dice el versículo 5. Estas mujeres esperaban en Dios. Esperaban en Dios. Otra manera de decir es confiaban en Dios. Descansaban en Dios. Hay tres cosas que yo quiero decir desde este pasaje, acerca de la fe de una mujer piadosa. Ahora, antes debo decir que esta fe es la raíz de su conducta. Es la raíz de cómo vive, de la manera como ve las cosas, cómo enfrenta la dificultad. Esta fe de esta mujer es la razón por la que se puede sujetar a su esposo, pero no solo eso. Es la razón por la que puede ser paciente y por qué puede estar tan gozosa a pesar de las pruebas, a pesar de la enfermedad, de la falta de provisión y abundancia. Hay tres cosas que de este pasaje yo quiero decir acerca de esta fe de la mujer piadosa. Número 1, es una fe en Dios. Número 2, es una fe antigua. Y número 3, es una fe sin temores. Número 1, es una fe en Dios. Número 2, es una fe antigua. Número 3, es una fe sin temores. Y al final unas palabras para terminar. Es una fe en Dios. El texto nos dice, esperaban en Dios. ¿En qué sentido? Siempre cuando escuchamos o miramos esto de confiar en Dios o confiar en Cristo, nosotros por lo menos debemos tener presente tres cosas. Que es una fe o una confianza en sus promesas, en su persona y en lo que Él ha hecho.
esperaban en Dios en el sentido que ellas estaban confiando en Dios. Ellas tenían su fe puesta en el Dios que las creó y el Dios que las redimió. Ellas esperaban y confiaban en el Dios de Israel. Confiaban en el Dios de la Biblia. Descansaban en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una fe en Dios en el sentido de que es una fe en su persona. Ellas sabían que Dios era fiel, que Dios era justo, que Dios era compasivo, que Dios era sabio, que Dios era soberano. Es una clase de fe que conoce los atributos de Dios. Y no solamente conoce los atributos de Dios, toma en serio los atributos de Dios. Pero es una fe también en lo que Él ha hecho para redimirnos. Una fe en el Dios que descendió de los cielos y entregó su vida en la cruz. Sabe, esta mujer, está persuadida que ha sido librada de lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, y es una eternidad bajo la ira de Dios sin su creador. Ella toma en serio esto. El aspecto más fundamental de su vida es que ha sido redimida por su Dios. Y ella cree esto y toma en serio esto. Ella sabe que le ha pasado lo mejor, es decir, conocer y ser salva por su Dios. Una fe que está consciente de que ahora tiene lo mejor que cualquier persona pueda tener, y es Cristo Jesús. Ahí está su esperanza, ahí está su solidez. Y es una fe en su palabra. Es una fe, cuando decimos fe en Dios, tenemos que pensar en fe en su carácter, en su persona, fe en lo que Él ha hecho para redimirnos en la persona de Jesucristo, pero también fe en lo que Él ha dicho, en sus promesas. Mis hermanas, no piense de esta manera, no piense así. Yo no soy mucho para la lectura. No piense así. Porque tu Dios se ha comunicado contigo a través de textos. Textos. Y si hay una característica de un cristiano es que el cristiano lee. ¿Ok? Jovencita, hermana, casada, soltera, usted tiene que buscar a su Dios en la Escritura. Usted tiene que ser una voraz y ávida lectora. O probablemente usted no sea lectora de muchos libros, pero el libro negro usted lo tiene que conocer, mi hermana. ¿Estamos? Y si usted dice que no tiene ese impulso, ya usted sabe lo que usted tiene que empezar a pedir y a cultivar. No pida casa de 4 cuartos. Pida mejor, Señor, dame ese impulso para buscar en tu palabra y leer tu palabra. ¿Estamos? Si su esposo le pide algo, ¿qué quieres para Navidad? No quiero nada. Quiero que Dios me dé ese impulso por leer, porque necesito conocer a mi Dios para confiar en mi Dios. Número 1, es una fe en Dios. 2, es una fe antigua. Es una fe antigua. No obsoleta. No obsoleta, es una fe antigua. Leamos el texto. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Estos son textos que usted necesita, mi hermana, hacer un círculo ahí.
Cuando decimos que es una fe antigua, estamos diciendo que es una fe que va más allá de los días de Pablo y Pedro. Es una fe que incluso va más allá de la época de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Es una fe que empezó mucho antes de los días de David y Salomón. Es una fe que tiene sus raíces en la época de Abraham y Sara. Es una fe antigua, porque esto no es algo que se le ocurrió a Dios hace 2000 años. Esto, mis hermanas, mis hermanos, es algo que Dios ha venido ejecutando desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Esta es una salvación antigua, por eso es una fe antigua. Y al primero que se le dio una señal más clara y visible de cómo iba a ser esto fue a Abraham. Es decir, esta fe que nos describe Pedro está en armonía con las promesas mesiánicas que se le hicieron a Abraham y a su familia. Todos los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. Todos los creyentes. Es decir, somos sus hijos. ¿Se acuerda? Padre Abraham has many sons, or Father Abraham has many sons, and I'm one of them. Eso es lo que dice Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Ahora, aquí se llama a las creyentes hijas de Sara. Toda mujer cristiana, para usar las palabras de Pedro, es una hija de Abraham y Sara. Si usted es huérfana, usted no es huérfana. Usted puede decir, mi papá es un tipo judío era, Abraham, y mi mamá también, Sara. El cristianismo no es una fe novata. No es una fe improvisada, no es una fe principiante y tampoco es un invento de nuestros siglos o de la buena voluntad o de la iniciativa de los hombres del primer siglo. Debería decir que el cristianismo es más viejo que el judaísmo, porque empezó antes de la fundación del mundo. La salvación en Cristo, mis hermanos, siempre ha sido la obra, la voluntad y la meta de Dios. Desde antes de Génesis 1. Podemos decir con mucha confianza, el cristianismo es la religión más antigua porque comenzó a forjarse antes que la primera religión se asomara. Fe antigua tenemos nosotros. Así es la fe de una mujer piadosa. El cristianismo es la religión más antigua porque ya existía incluso antes que se inventara la palabra religión. La fe cristiana es la más remota porque es la primera que existe. Por eso es una fe antigua. Y la mujer cristiana es hija de Abraham y de Sara porque creen en lo mismo y confían en el mismo Dios y obtienen la misma bendición de la redención por la fe. Debo decir esto. Algunos predicadores de la prosperidad dicen que usted debe ser rico económicamente porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham lo alcanza a usted. Así dice Gálatas. Y ellos dicen que la bendición de Abraham es dinero, por eso usted debe ser millonario. Eso es una estupidez, eso es rebajar las alturas del Evangelio. Porque la bendición de Abraham es que pudo recibir salvación por medio de la fe. Y esa bendición la tenemos nosotros también. Cierro paréntesis, yo creo que era necesario aclarar en caso de que alguien tuviera esa idea. Es la misma fe de Sara y de Abraham, es la misma salvación que la que tuvo Sara y Abraham, es la misma esperanza, el mismo Dios, la misma fe, es una fe antigua.
Tres. Número 1 es una fe en Dios, número 2 es una fe antigua, número 3 es una fe sin temores. ¿Y por qué decimos que es sin temores? Leamos la última parte del versículo 6, o el versículo 6 con especial atención en la última parte. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Debo decir algo, alguien pudiera decir, oh, pero ahí dice si hacéis el bien. Bueno, eso supone la conducta de una mujer. Y eso ya hemos hablado la semana pasada, la conducta casta, respetuosa. Pero dice sin temer ninguna amenaza. Por eso es una fe sin temores, que no se deja dominar por los miedos ni los temores. Por eso el texto dice sin temer amenazas. La mujer piadosa, la fe de una mujer piadosa la hace estar libre de intimidación, de temores y de inseguridades. Es una fe valiente, no cobarde. Esta mujer está confiada, no está asustada. No le teme por eso a someterse a su marido. No le teme a las amenazas, incluso si le toca vivir con un esposo insensible, arrogante e incrédulo. Y tampoco le teme a quedarse sola. Sea porque permanece soltera o porque su marido la haya abandonado. Esta mujer no vive intimidada. No le teme a la soltería. No le teme a la soltería. Y tampoco le teme a permanecer casada en un matrimonio abrumador, incómodo y desafiante. No, su confianza está en Dios, el Dios que la creó y el Dios que la redimió. No le teme a las pruebas, no le teme a la aflicción, no le teme al abandono y tampoco le teme a las malas noticias. Oh, danos mujeres así, Señor. Fuertes como un roble. El salmista decía en el Salmo 112, versículo 7, que el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. No teme que otras mujeres tengan mejor apariencia física que ellas. Porque su belleza es la del alma. Sí, compra ropa, se maquilla, pero su confianza no está en su apariencia física. Tampoco teme que otras sean más espiritual que ella. ¿Cuántas cristianas se intimidan porque otras sepan más que ellas? No teme ser enseñada por otras. No teme ser aconsejada, discipulada por otras damas. No le teme a nada, por eso no está obsesionada ni enfermizamente celosa de su esposo. No le teme al mundo, por eso no es ridículamente sobreprotectora de sus hijos. Qué terrible la sobreprotección de nuestros hijos. Creamos gente frágil. No le puedes dar a tu hijito, no le puedes dar. Papá, mamá, yo les doy gracias por habernos partido el alma las veces que tenían que partirnos el alma. Yo no me pongo ropa de color verde porque mi mamá tenía una manguera de color verde.
y que nos daba. Oh, cuánta tristeza me dan cristianos que no le dan a sus hijos. Desafiando, no mi opinión, esto no es Gerson Morey, esto es desafiando al Dios de la Biblia, que sabe más que nosotros, que el pecado está aquí anidado, la necedad, la impiedad está en el corazón del muchacho. La vara de la corrección lo librará. No le teme a rebajarse para servir a otros. Es tan valiente esta mujer. No le teme ser la segunda o no ser la protagonista. No teme quedarse sin reconocimientos porque su reconocimiento lo tiene en la aprobación que recibe de Cristo. Oh, mujeres así anhelamos. No teme a las críticas. No le teme a las burlas. No se intimida por su sobrepeso. Gordita pero amada en Cristo. ¿No? No teme pedir perdón. No teme pedir perdón. No teme reconocer que ha fallado y no teme reconocer que necesita ayuda. Es confiada ella. No tiene temor de la enfermedad. Porque está segura que un día resucitará con un cuerpo glorificado que nunca se enfermará ni se envejecerá. No le teme a la muerte, porque su Salvador ya venció la muerte. Y ahora tiene vida eterna y porque por medio de la muerte se encontrará cara a cara con su Salvador. No teme a las injusticias porque sabe que Dios es justo. Y sabe que ninguna injusticia de los hombres le robará todo lo que tiene en Cristo. Ni tampoco cambiará todo lo que ella es en Cristo. No le teme a las dificultades, no le teme a las pruebas porque conoce la providencia de Dios y sabe que ese Dios es su Padre que la protege. No es cobarde, no es pusilánime, ni asustada ni temerosa. Es fuerte, es valiente, es resuelta, es intrépida, es esforzada. No tiene temor, está confiada. Como la mujer de Proverbios 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así es la fe de una mujer piadosa. Una fe en Dios, es una fe antigua y es una fe sin temores. Una mujer piadosa no le teme a nada. No le teme a los desafíos, no le teme a quedarse sola, no le teme a las injusticias, no le teme a enfrentarse a la vida criando 4 hijos que no son suyas. Elizabeth Bunyan, una jovencita de 17 años que se casó con John Bunyan. Al año se quedó sola, porque a Bunyan lo metieron preso. Y ella se quedó con estos 4 hijos de Bunyan: Mary, Elizabeth, John y Tomás. 8 años, 4 años, 3 años, 2 años. La mayorcita, Mary, era ciega. No eran sus hijos y ella los crió ante la ausencia de Bunyan.
Y mientras él estaba en prisión, ella luchó por la liberación de su esposo, que no se dio hasta 12 años. 12 años. Antes de él ser preso y había salido embarazada y ella perdió ese niño. Una mujer piadosa no le teme a nada, como Esther Ann Kim. Esther Ann Kim era o es, no, yo creo que era ya. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón había invadido Corea del Sur, se había ordenado que todos los ciudadanos de Corea, en ese tiempo Corea estaba unido a Corea del Norte y Corea del Sur, eran un solo país. Y había una ley que decía que todos tenían, cuando mandaban la orden, arrodillarse ante el templo en forma de veneración. Ella era cristiana y era una maestra de música. Y cuando llevan a los niños a este templo, porque ellos tenían que ir a este templo, a ella se le viene al corazón y comienza a orar y ella dice, si yo no me arrodillo, a mí me van a apresar. A mí me van a apresar. En efecto, vino el tiempo, todo el mundo se arrodilló y ella quedó de pie y los guardias la miraron. A ella la arrestan y cuando la llevan, el hombre que estaba a cargo de su custodia recibe una llamada y ella escapa. Y ella va donde su mamá, que era creyente. Ella sabía que le iban a arrestar, que era imposible que ella permaneciera así, y comenzó a practicar lo que era una vida en la cárcel. ¿Y qué hacía? Dormía sin cubrirse mucho para acostumbrarse al frío. Iba a los supermercados y compraba comida podrida para acostumbrarse a la comida de la cárcel. Y en efecto, finalmente a ella la agarraron y la metieron 6 años en la cárcel. Quiero leerte esto. Ella dice en su diario, o en un libro, ella escribe un libro que dice, If I perish, si perezco. Con la ayuda de Dios, nunca me inclinaría ante un ídolo japonés. Aunque Dios no me proteja de las manos de los japoneses. Jesús me salvó, así que solo puedo inclinarme ante Dios, el Padre de mi Salvador. En ese momento casi podía ver el horno en llamas a punto de consumirme. Ella está haciendo una alegoría con lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras caminaba estaba orando, decía ella. Sabía lo que iba a hacer. Me dije a mí misma, hoy en el monte, ante la gran multitud, proclamaré que fuera de ti no hay otro Dios. Es lo que haré por tu santo nombre. En el templo, ella comienza a contar en el templo qué pasaba. Me sentía como una niña, asustada por los policías y temiendo hacer el menor ruido. A medida que me invadía la ansiedad, traté de orar, pero mis oraciones eran muy débiles. Por eso quiero decir, ser una mujer valiente no quiere decir que no tenemos temores o no tienes temores, pero a pesar de esos temores sigues confiando y no te dejas dominar por las inseguridades y los temores de tu corazón. Tartamudeando le confesé al Señor mi falta de valentía y fortaleza. Entonces oré, oh Señor, soy tan débil, pero soy una oveja tuya, así que debo obedecerte y seguirte. Señor, cuida de mí. Estábamos acostumbrados a ser sumisos porque habíamos sido cautivos de los japoneses por más de 37 años. Nuestra reverencia más solemne es para Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. La enorme multitud siguió la orden como si fueran uno, inclinando la parte superior de su cuerpo solemne y profundamente. De todas las personas en el templo, yo fui la única que permaneció quieta, mirando directamente al cielo. Ella pasa 6 años en prisión.
Y el año 1945, cuando Japón firma su rendición, note lo que dice. 34 cristianos entraron a la cárcel de Pyongyang en 1940. El 17 de agosto de 1945, cuando se abrieron las celdas, solo 14 habían sobrevivido. El guardia le gritó a la gente de afuera: damas y caballeros, estos son los que se negaron a adorar a los dioses japoneses por 6 largos años. Lucharon en contra de la tortura severa, el hambre y el frío, y ganaron sin inclinar la cabeza ante los ídolos de Japón. Hoy son los campeones de la fe. Esa es la clase de fe, mi hermana, que te va a ayudar a sostenerte. Para la mujer piadosa, su fe es el fundamento de su pureza y de su disposición para respetar a otros. Su confianza en Dios es la causa de su ternura, su mansedumbre, pero también de su fortaleza. Ella cree tanto en esto, ella está tan tomada de esta redención y de este Redentor, que se convierten en la mayor realidad y en el factor más determinante de su carácter y su conducta. Es decir, su fe en el Señor la faculta para ser afable, compasiva, para ser mansa, apacible, tranquila, pero también valiente, esforzada y llena de coraje. Su fe en Dios, en el Dios que la redimió, es la clave de su piedad. Ahí está. Es la clave de su sujeción, de su fortaleza y de su valentía. Vamos a orar.